Permítanme iniciar la grabación. Vamos a continuar con la temática que estamos viendo. Bien. Bien, entonces estábamos el día de ayer revisando acerca de lo que es los TDRs, ¿no? Precisamente los TDRs se deben presentar como está colocado ahí 3 meses antes de iniciar el proceso de la auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Entonces, en general, pues los TDRs tienen básicamente la misma estructuración, ¿no? Si es que ustedes comparan, pues la mayoría, como digo, de TDRs tienen básicamente la misma estructura. Entonces, dentro de esto, eh, bueno, siempre se incluirá unos antecedentes, se incluirá la ficha de información. Dentro de la ficha de información deberán ingresar los datos tanto de la empresa como de la empresa que está auditada, o sea, el proponente, tanto de los datos de las personas que hicieron en este caso, el estudio de impacto y los datos de las personas que hacen la auditoría. En el caso de que sea obviamente ya la segunda o tercera auditoría, ahí se ingresará los datos de las personas que hicieron, en este caso, la primera o segunda auditoría, ¿no? Dentro de los objetivos, pues obviamente estableceremos como general la evaluación de lo que es el plan de manejo, las obligaciones de la licencia, lo que es la normativa legal y pues las otras correspondientes, ¿no? Y en objetivos específicos, ahí colocaremos, entre otros, pues evaluar el cumplimiento de la normativa, evaluar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, eh, verificar nuevos impactos que se hayan generado, puede ser, y también actualizar el plan de manejo, como objetivos específicos pueden ser esos. En el alcance, pues nosotros de igual forma vamos a establecer, dependiendo del tipo de proyecto, por lo general vamos a establecer un alcance geográfico, ¿no? Eh, que vendría a ser pues el sitio en el cual vamos a nosotros ejecutar esta auditoría. Asimismo, podríamos establecer el alcance metodológico, ¿no? Dentro del cual vamos a colocar que el alcance es la evaluación del periodo correspondiente de auditoría, ¿no? El periodo también, aquí se coloca el periodo. Casi todos los TDRs tienen básicamente la misma estructuración. Lo único que cambia es el orden, muchas de las veces, de estos componentes que se va colocando, ¿no? Determinación del área de influencia directa e indirecta, marco legal referencial. Obviamente esto tiene que estar de forma desarrollada, ¿no? En el TDR. Tenemos de igual forma descripción de las actividades del proceso, donde nosotros vamos a escribir eh, cada una de las partes que tiene, en este caso, el proyecto, ¿no? Descripción de instalaciones y equipos, identificación, valoración y evaluación de impactos. Bueno, aquí básicamente en el caso de ser obviamente una auditoría en este caso de cumplimiento. Estos ítems pueden ser necesarios como no pueden ser necesarios, no todo depende de la estructuración que le den definitivamente a su TDR. Tenemos la verificación del cumplimiento, la metodología de la auditoría, las etapas de la auditoría, los criterios de evaluación que van a ser utilizados, que obviamente tenemos que basarnos nosotros en lo que dice el reglamento ALCOA para la parte de los criterios, plan de manejo ambiental, lo que es obligaciones de la licencia, el plan de acción en el caso de que nosotros hayamos encontrado no conformidades, actualización del plan de manejo, conclusiones y recomendaciones,
equipo auditor, plazo, formato del informe, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros aquí resumiríamos de cómo vamos a estructurar, obviamente, el TDR, ¿no? Entonces, acá en un ejemplo que tenemos, por ejemplo, nos colocan así, ¿no? La información que viene a ser la ficha técnica, que como digo, aquí va primero los datos de la empresa, luego la parte de lo que es la consultora, la empresa consultora, que ha realizado el estudio de impacto, pueden colocar acá, o la auditoría anterior, y el equipo técnico, ¿no? Firmas de responsabilidad, antecedentes, alcance, objetivos, metodología, eh, toda la parte de metodología que se va a utilizar, las matrices, cronograma, marco legal. El marco legal tiene que estar desarrollado, ¿no? Colocamos el marco legal, lo que es la descripción del proyecto, con todas sus fases, ¿no? Actividades, procesos, materiales y equipos, todo colocamos ahí. La identificación de no conformidades, cómo se lo va a hacer, las matrices correspondientes, la matriz modelo de cómo vamos a hacer el detalle de las no conformidades, cómo vamos a elaborar el plan de acción, actualización del plan de manejo, que va a contener la actualización, el modelo del plan de manejo actualizado, obviamente el cronograma valorado, respaldos y anexos, y el resumen ejecutivo, ¿no? Aquí, obviamente no van a desarrollar ciertas partes, ¿no? Como por ejemplo acá el resumen ejecutivo, aquí el TDR es la base, ¿no? De lo que ustedes van a hacer. Aquí ustedes colocan todo lo que van a desarrollar dentro de lo que es la auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces, básicamente lo único que ustedes tendrían que desarrollar, obviamente, son las partes de la descripción del proyecto o actividad, la metodología que se va a aplicar, y el resto, pues obviamente tendrá que tener ciertos formatos, ¿no? De cómo vamos a hacer la calificación de la normativa legal, cómo vamos a calificar el plan de manejo, cómo vamos a calificar las obligaciones, ¿no? Y ese modelo obviamente lo vamos a aplicar después. Necesitamos también siempre incluir un cronograma del desarrollo de la auditoría ambiental de cumplimiento, un formato precisamente de eso se encuentra aquí. Eso ustedes le colocarían también. Entonces, todos los otros elementos deben quedar como señalados nada más, no deben quedar como, en este caso, no deben quedar como desarrollados, ¿no? Solo indicados cómo es que se van a desarrollar o cómo se va a aplicar ese desarrollo. Solo partes como lo que es la descripción del proyecto, obra o actividad, la metodología y lo que tiene que ver con el marco legal. Eso sí iría desarrollado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo podríamos considerar o cómo podríamos colocar un cronograma de auditoría y eso colocaríamos también ahí, ¿no? Dentro de los TDRs, ¿no? Pues en el TDR nosotros indicamos cómo se va a realizar la auditoría, es un documento base que debe ser aprobado y luego de estar aprobado, pues nosotros procedemos obviamente al desarrollo de la auditoría, aunque por lo general siempre nos toca, debido a los tiempos que se demoran en aprobar los TDRs, nosotros nos toca seguir desarrollando la auditoría a la vez que se están aprobando esos TDRs, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. Acá tienen un ejemplo, en cambio, de una auditoría de conjunción. Bueno, eso está subido aquí al aula también, entonces ahí tienen esos ejemplos. Y, bueno, acá, dentro de este término de referencia de auditoría de conjunción,
Eh, básicamente está así, ¿no? Siempre que haya un procedimiento en donde que tengamos que hacer auditoría de conjunción, lo primero que debemos hacer nosotros es solicitar, hacer una solicitud de conjunción de los periodos que necesitemos agrupar, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá están agrupando algunos periodos, ¿no? El periodo 2014, 2016, 2016, 2018 y 2018, 2020, ¿no? Que vendrían a ser tres periodos, ¿no? Que están agrupando de 2 años cada uno, ¿no? Que están haciendo la agrupación, obviamente con el fin de tener este documento, ¿no? Entonces acá de igual forma, ¿no? Tiene básicamente la misma estructuración. Aquí sí le coloca descripción general del entorno y zonas de influencia directa e indirecta, que se puede considerar también, ¿no? Área de influencia directa, indirecta, es una parte que, por ejemplo, no estaba en los otros TDRs, ¿no? Digamos que esta parte podrían exigirle cuando el proyecto es un poco grande, ¿no? Porque normalmente en otros TDRs no exigen. Todo depende de la autoridad ambiental competente que reciba o que quiera, en este caso, o a la que hay que presentar este documento. Porque, como digo, la estructuración es similar, pero a veces tiene una parte adicional. Por ejemplo, aquí tiene esa parte de lo que es descripción general del entorno, área de influencia directa e indirecta. Tenemos objetivos, tenemos alcance, marco legal, metodología, ¿no? Está la metodología que va a ser aplicada, conclusiones, recomendaciones. La descripción del proyecto está al comienzo, ¿no? En la parte introductoria. Y tenemos la parte del resumen ejecutivo donde se va a estructurar. Y al final un informe, esto también es importantísimo, ¿no? Al final colocar cómo va a estar estructurada en sí la auditoría ambiental de cumplimiento, con cada uno de los puntos generales. Bueno, aquí en ocasiones también piden la parte del componente cartográfico, ¿no? Siempre y cuando el proyecto lo merite así. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de una auditoría ambiental para un proyecto bastante grande, ¿no? Por eso es que tiene tantos, perdón, elementos, ¿no? Entonces, eso es una auditoría de conjunción, por ejemplo, ¿no? Un TDR para auditoría de conjunción, para los periodos correspondientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros presentamos primero el TDR. Bueno, primero, en el caso de que fuera una auditoría de conjunción, presentamos la solicitud de conjunción. Si es que se aprueba la solicitud de conjunción, procedemos a la entrega de los TDRs, ¿no? Antes de proceder con el proceso, proceder con lo que es la auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Ahora, obviamente nosotros toda esta parte va a corresponder a la planificación previa, ¿no? A la planificación de la auditoría, donde que empezaríamos con todos estos componentes. No siempre nos toca hacer los TDRs, de hecho, cuando son proyectos de empresas, en este caso del sector estratégico o empresas grandes, no nos toca a nosotros hacer los TDRs, sino que ya nos entregan hechos porque los propios técnicos de esas empresas hacen el TDR. Entonces, uno puede ofrecerse como parte de su servicio los TDRs, incluir como parte de su servicio los TDRs, pero no es necesario que nosotros como consultora entreguemos los TDRs, sino que los TDRs deben ser entregados por la empresa misma y en base de eso, pues, hacer la contratación para la realización de la auditoría. Entonces, ahí, bueno, en el caso de que les contraten con todo eso, sería que la auditoría estaría pues en la parte de preplanificación o en la preauditoría, todo esto. Luego pasaríamos en sí a la auditoría in situ. En la auditoría in situ nosotros vamos a hacer una recopilación de toda la información. Obviamente vamos a estructurar las matrices y vamos a estructurar unas hojas en las cuales nosotros con esto, más bien dicho, levantemos las evidencias, ¿no? De la parte de lo que es la auditoría in situ, ¿no?
Como les repito, ¿no? Luego de que hayamos planificado correctamente la auditoría, procedemos a realizar la auditoría o la evaluación in situ, ¿no? Para esto, obviamente, ya tendríamos que tener las matrices planificadas, ¿no? Y comenzamos con la reunión de apertura. Nosotros necesitamos elaborar una reunión de apertura. Les he adjuntado un formato aquí, ¿no? Modelos de actas de apertura y cierre. Cualquiera de esas. Ahora, también hay que mencionar, ¿no? Que si en el estudio de impacto ha habido la intervención de más de una persona o más o varios profesionales, de igual forma vamos a necesitar para la auditoría un equipo multidisciplinario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de auditoría, ¿no? En la cual nosotros nos podemos basar, podemos editar. No es tan difícil, ¿no? Acá tenemos otro modelo, ¿no? Que también podemos basarnos en ese tipo de modelos para hacer las actas de apertura y cierre, ¿no? Una vez que nosotros, pues obviamente hayamos hecho dentro de de esta reunión de apertura, nosotros vamos a especificar obviamente las responsabilidades que tenemos tanto los consultores como las personas que van a estar encargados. De hecho, la empresa debería asignar a una persona que se encuentre a cargo de proporcionar toda la documentación y dar seguimiento a lo que es la parte de la auditoría, ¿no? Eh, Obviamente nosotros acá vamos a cumplir con todos los objetivos que se colocaron dentro del TDR. Dentro de esto, pues nosotros vamos a levantar las, las conformidades, las no conformidades y también en el caso de encontrar hallazgos, ¿no? Que no están contemplados dentro de esto. En el sector público para la contratación de auditorías, las entidades contratantes suelen realizar los TDRs efectivamente, ¿no? Para lo que es las instituciones públicas, por lo general ellos ya elaboran los TDRs, ¿no? Y realizan. Ahora, hay que siempre diferenciar una cosa, ¿no? Los TDRs de contratación con los TDRs de auditoría. Entonces, siempre vayan a tener en cuenta en eso cuando hagan un procedimiento en este caso, de consultoría, porque una cosa son los TDRs que a ustedes les van a presentar para contratación y otra distinta es los TDRs de la auditoría en sí. Entonces, siempre tengan la diferenciación, ¿no? Porque puede ser que dentro del TDR de contratación les incluya esta parte de que ustedes deben realizar los TDRs. Hay muchas empresas que sí, pues por debido al personal que tienen, el personal capacitado que ya está trabajando ahí, suelen realizar los TDRs, o más bien dicho, mandar a probar los TDRs con tiempo, a razón de que cuando ya hacen la contratación, ellos ya tienen los TDRs aprobados y ustedes simplemente ejecutan la parte de la auditoría, pero en otros casos no. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta, diferenciar el TDR de contratación pública y el TDR de lo que es la ejecución de la auditoría, ¿no? O de la auditoría ambiental y cumplimiento. Entonces, diferencia en eso, de ahí sí, por lo general sí, ¿no? Un 70-80% de las contrataciones siempre ya vienen con los TDRs aprobados por la autoridad ambiental competente, ¿no? Que va a ser objeto de la revisión o va a revisar la auditoría, ¿no? Una vez que esté desarrollado. Entonces, nosotros de igual forma para la auditoría in situ podemos avisar con tiempo, ¿no? Esto no es porque muchas de las veces la gente, cuando nosotros hacemos las auditorías, tienden a tener miedo. Inclusive pasó algunas veces cuando nosotros hacíamos auditorías a gasolineras, que en ese momento no nos dejaban ingresar a los técnicos, que íbamos a levantar las no conformidades o las conformidades, no nos dejaban ingresar, nos decían que no pueden, que porque no está el dueño y esas cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál fue un error de la comunicación o un error cuando se hizo la parte de la reunión de apertura? No se informó
que en realidad nosotros estamos ahí para apoyar a la empresa, para permitir que la empresa siga funcionando correctamente y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Entonces ahí nosotros informamos eso, porque muchas de las veces, como repito, las personas tienden a huir, ¿no? De esa situación. Entonces eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que las... Ahora, conceptos en sí de las no conformidades mayores y menores no hay dentro de lo que es lo que respecta al reglamento Alcoa. Por eso les he colocado estas definiciones que están del 061. Entonces, las no conformidades menores implican una falta leve al plan de manejo ambiental y o leyes aplicables, ¿no? En cuanto que las no conformidades mayores, faltas graves al plan de manejo, leyes aplicables, puede ser también cuando se repiten periódicamente las no conformidades menores. Entonces, cuando ustedes van a hacer una nueva auditoría y ven que en la auditoría anterior hay una no conformidad menor que se repite, que no le ejecutaron, que no le realizaron la corrección, pasa a ser no conformidad mayor, ¿no? Y pues obviamente nosotros tenemos esa guía del reglamento Alcoa, en donde que nos va a decir cuáles son no conformidades mayores, cuándo son no conformidades menores, ¿no? ¿Qué sucede cuando se archiva un proceso por falta de correcciones por segunda vez? Cuando se archiva un proceso, pues obviamente tenemos que volver a realizar la auditoría. Una vez que se ha archivado, es imposible continuar con el mismo proceso. Lo que tienen que volver a hacer es empezar el procedimiento y dependiendo de la autoridad ambiental competente, hasta incluso muchas de las veces piden iniciar desde la parte de lo que es la presentación de los TDR, ¿no? Pero por lo general, bueno, tampoco es que sean tan estrictos. Lo que sí, otra vez, toca volver a empezar, se archiva, como digo, esa auditoría y se empieza nuevamente y hay que pagar otra vez la tasa por revisión que está mencionada en el 083B, ¿no? Que por cierto, no lo hemos revisado. Tenemos acá, tenemos normativa. Y en el 083B menciona, ¿no? Precisamente esto, la tasa que se debe pagar. Por lo general, todas las autoridades competentes lo que hacen es enviar las primeras observaciones o la aprobación, si es que en el caso de que hayan hecho correctamente la auditoría, cosa que quizá debe ser un poco complicado de cumplir, pero en el caso de que ustedes hayan cumplido, perdón, ¿dónde está 083? Aquí está. Entonces se archiva, lo que hay que pagar es nuevamente la tasa que cobran por la revisión del estudio. O sea, habría que pagar dos tasas, ¿no? Aparte de la que ya se pagó, volver a hacer el pago. Entonces aquí tenemos revisión de estudios, revisión, actualización, pronunciamiento respecto a auditorías, ¿no? 10% de la elaboración de la auditoría o examen especial, siendo mínimo $200, ¿no? Ese es el valor que normalmente se paga. Entonces, habría que ahí revisar, pues, cuánto está, pues, esto ¿cómo le comprueban? Pues, obviamente, usted tiene que entregar la factura de la elaboración. Si es que ya hablamos del tema de lo que es contratación pública, es mucho más fácil ahí que comprueben ese valor, ¿no? Ahora, tenemos otros conceptos que, como les digo, no están dentro del reglamento Alcoa, por eso los extraigo de lo que es el 061. Entonces, aquí tenemos hallazgos que pueden ser observaciones, conformidades y no conformidades, determinados por mecanismos de control y seguimiento establecidos en el 061 y demás normativa ambiental. Ahora, ¿cuándo es un hallazgo? Cuando se encuentra algo aparte, ¿no? Que no está contemplado, sobre todo dentro de lo que es el plan de manejo ambiental. Supongamos que iniciaron o están haciendo otro tipo de contaminación
al inicio, supongamos, no se hacía contaminación al agua. Por ejemplo, en la empresa que yo les estaba hablando de que no hace descargas de aguas residuales o descargas de aguas residuales industriales, entonces supongamos que después empiezan a hacer esa descarga. Entonces ahí tendríamos un hallazgo, ¿no? Y ese hallazgo, obviamente, ¿con qué se corregiría? Haciendo un monitoreo de esas aguas. Entonces, cuando hay hallazgos, nosotros tenemos que hacer ese registro de hallazgos en un formato que contenga toda esta información, ¿no? Tenemos también observaciones, que muchas de las veces no se los coloca, ¿no? De hecho, las observaciones por lo general lo hacen las autoridades ambientales competentes. Bueno, más bien dicho, estas dos cosas. Los hallazgos y las observaciones por lo general siempre corresponden a cuando la autoridad ambiental competente hace la revisión. Nosotros también podemos levantar hallazgos cuando pueda darse ese caso, pero muchas de las veces lo hacen las autoridades ambientales competentes, ¿no? Él no aplica, pues obviamente, cuando existan acciones del PMA o artículos de la normativa que se colocan dentro de lo que es el cuerpo legal, pero al realizar la calificación no tienen aplicabilidad dentro de lo que es la empresa, ¿no? Ya sea por las metodologías o los procesos que maneja. Entonces nosotros dentro del artículo 500 y 501 vamos a encontrar todo lo que es no conformidades mayores y no conformidades menores. Entonces, todo este listado nosotros debemos tenerlo presente y si es posible ya sabernos de memoria para poder establecer cuándo es una no conformidad mayor y cuándo es una no conformidad menor, ¿no? Incumplimiento de límites permisibles, retraso o presentación de documentos administrativos de control y seguimiento. Por ejemplo, se han atrasado en presentar un monitoreo que debían presentar a los 6 meses y lo presentaron a los 8. Entonces ahí ya es no conformidad menor. De igual forma, supongamos que los términos de referencia no los presentaron con 3 meses de anticipación, sino los presentaron con 2 meses de anticipación o un mes de anticipación. Les aprueban, sí, pero ese TDR, como tiene en este caso una verificación de fecha con la que se entregó un recibido, entonces ahí se comprueba que efectivamente el TDR no fue entregado a tiempo. Nosotros, por ejemplo, nos observaron una auditoría que hicimos por acá, esa parte de ahí, ¿no? Que nosotros habíamos colocado como que sí cumple la entrega de los TDRs con 3 meses de anticipación, sin embargo, ahí nos supieron manifestar que la entrega fue de 15 días después, es decir, fue hecho a los 2 meses y 15 días, perdón, sí, 2 meses y 15 días, no a los 2 meses, no a los 3 meses exactamente. Entonces ahí ya es una no conformidad menor, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo u otras requeridas, ¿no? Incumplimiento de medidas de producción más limpia, incumplimiento de medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos. ¿Quién contrasta la veracidad de la auditoría? ¿El MAT envía un técnico que supervise? Sí. Normalmente lo hacen todas las autoridades ambientales competentes. Y en ocasiones no solo va un técnico, sino va un equipo técnico multidisciplinario, ¿no? Por lo general, dependiendo, de nuevo y digo, de las autoridades, porque no todas las autoridades lo hacen. De igual forma, no siempre es el MAT. Recuerden ustedes que tenemos varias autoridades ambientales competentes. Está el GAT municipal, está el GAT provincial, está el MATE con sus diferentes zonales, ¿no? Y también con lo que es las oficinas técnicas. Entonces, tengan en cuenta, obviamente, según las atribuciones que están descritas en la normativa legal para cada una de las autoridades ambientales competentes, que es un texto muy, muy extenso, que inclusive me parece que lo cambiaron el año pasado, y que bueno, siempre tenemos que revisar la autoridad ambiental competente y esperar también que la autoridad ambiental competente ya haya recibido esa atribución, porque a pesar de que diga en la normativa, si es que la autoridad ambiental competente no ha hecho su actualización, pues no va a poder hacer, o sea, no va a hacer su atribución todavía. Por ejemplo, hace 2 años más o menos que se hizo el cambio dentro del sistema. Resulta que, por ejemplo, la prefectura de Chimborazo no se había aprobado todavía como autoridad ambiental competente en esa actualización nueva que había tenido el sistema.
Entonces ahí nosotros, por ejemplo, tuvimos una complicación con ese tema, con esa situación. Puede pasar este tipo de cosas, entonces eso siempre hay que tener en cuenta. Pero siempre van a realizar un revisor. Un revisor va a venir a verificar la veracidad de la auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Tenemos ahí una serie, como digo, que ustedes lo pueden leer perfectamente y que podrían alinearse, pues, a lo que son, en este caso, las no conformidades menores. Tenemos en cuanto a las no conformidades mayores, reiteración de una no conformidad menor, cuando, por ejemplo, hacemos una segunda auditoría o hacemos una auditoría al plan de acción. Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por el parámetro. Obviamente se tendría que hacer la corrección porque en el plan de acción estaría colocado. Si es que se sigue incumpliendo, tendríamos acá una no conformidad mayor. Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, puede ser una contaminación por hidrocarburos. Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la autoridad ambiental competente, en el caso asimismo de contaminación ambiental que se haya evidenciado, ¿no? Incumplimiento total de la ejecución de un plan emergente o plan de acción. Si es que tenemos en un estudio de impacto exposto aprobado, en este caso, un plan de acción y no se ha cumplido en su totalidad, no conformidad mayor directamente, ¿no? Abandono de la infraestructura, equipamientos y actividades sin contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente, no conformidad mayor, incumplimiento de la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia, realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la autoridad ambiental competente, movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa, disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados, determinación de responsabilidad de daño ambiental mediante resolución en firme y otros que la autoridad ambiental competente así lo determine. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si hay incumplimiento parcial del plan de acción por segunda ocasión? Ahí nos situamos en esto, ¿no? Que sea reiterado en el incumplimiento de una no conformidad menor, ¿no? Entonces ahí, o sea, más bien dicho, se ha reiterado una no conformidad menor. Entonces ahí, de igual forma, sigue siendo no conformidad mayor, ¿no? Si es que no se ha cumplido parcialmente las actividades del plan de acción. De igual forma, si no se ha cumplido total o si se ha reiterado en este caso, ¿no? Estamos hablando de dos casos distintos, ¿no? Puede ser que el plan de acción fue aprobado y no se cumplió en su totalidad, no conformidad mayor. O en este caso fue reiterado el incumplimiento parcial del plan de acción, ahí también sería una no conformidad menor. En el caso que usted está diciendo, sería de igual forma no conformidad mayor, ¿no? Porque estamos hablando de que se incumplió, la primera vez que se incumplió parcialmente el plan de acción, vendría a ser no conformidad menor. Pero si es que se vuelve a incumplir por segunda ocasión, ahí sí tendríamos una no conformidad mayor. Básicamente, después queda al criterio personal de cada profesional, ¿no? Porque ustedes no se van a aprender esto de memoria, no van a estar cuando vayan a hacer hacer el levantamiento de la información de la auditoría de las conformidades y no conformidades, no van a llegar allá y van a empezar a estar, en este caso, revisando cada uno de los ítems que están acá. Entonces, ustedes tienen que ya más o menos tener la idea de que cuando se incumple con un parámetro o se incumple parcialmente con una medida, tenemos no conformidades menores, ¿no? Si se reitera ese incumplimiento, si sea parcial, no conformidades mayores. Por lo general, en la primera auditoría, ustedes muy pocas no conformidades mayores van a encontrar, ¿no? Salvo que sea algo sumamente grave, ahí probablemente encuentren una no conformidad mayor, pero la mayoría del tiempo ustedes van a encontrar no conformidades menores cuando hagan la primera auditoría. A partir de lo que es la segunda auditoría, ahí sí podrían presentar esa situación, ¿no? Ya. De igual forma, pues nosotros vamos a tener que hacer una revisión e inspección visual de las instalaciones, ¿no? Para ver la situación de la ocurrencia de que quizás haya hallazgos o observaciones que puedan hacer. Revisar el proceso productivo también,
como les dije ahí en la descripción del proyecto, obra o actividad, ahí nosotros tenemos que colocar toda esta información, ¿no? Entrevistas, en ocasiones también tenemos que hacer entrevistas al personal para saber cómo se está manejando, ¿no? El tema ambiental en la empresa. También hay que hacer entrevistas a las personas del área de influencia cuando los proyectos son sumamente grandes. Es que ustedes revisan el TDR que yo les adjunté de conjunción, que es para un proyecto bastante grande, entonces ahí ustedes van a observar que tienen que hacer entrevistas a las personas del área de influencia. En este caso podría ser un sociólogo el que se encargue, ¿no? Y tenemos también la revisión y evaluación de los registros y documentación, ¿no? Para hacer, en este caso, la revisión del cumplimiento, ¿no? Entonces nosotros, pues obviamente tenemos que contar con matrices para hacer la revisión del cumplimiento de, que se tenga ahí en la parte de la auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces nosotros ahí, de nuevo, como digo, ya establecimos un marco legal y tenemos la pirámide de Kelsen. De acuerdo a la normativa que nosotros ya habíamos revisado, ¿no? Se establece el marco legal y pasamos a hacer, pues, como les digo, el cumplimiento de la normativa, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos de matrices que podemos ir revisando, que sería en esta etapa cuando nosotros hacemos la parte más importante, ¿no? La verificación de la auditoría. Entonces tenemos que elaborar, ¿no? Las matrices. En el caso de que tengamos también que hacer del plan de acción, tendríamos que hacer también la calificación del cumplimiento del plan de acción. Si es que es primera auditoría y es un proyecto ex ante, pues nosotros tendríamos solamente estos tres elementos, ¿no? Bueno, aquí tienen una estructuración general de cómo nosotros haríamos la, la auditoría en este caso. Eh, tenemos primero del plan de manejo ambiental, tenemos acá también de lo que respecta a la normativa ambiental aplicable. Y aquí tenemos, ¿no? Lo mínimo que siempre debe tener, ¿no? De ahí, cada estructuración es distinta, ¿no? Ustedes pueden tener muchos tipos de estructuraciones, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, nosotros aquí, en el caso de la legislación, colocaríamos, en este caso, la normativa correspondiente, ¿no? Esto de la referencia no es tan necesario, lo que sí nos serviría, pues obviamente para saber en qué artículos o qué literales estamos haciendo la calificación. El ítem también, observaciones, y pues acá, como les digo, depende de cómo ustedes tengan aprobado, ya que muchas de las veces no vamos a tener que colocar ni esta H ni esta O. Entonces, digamos que una auditoría. Porque, bueno, acá tenemos otro modelo que pueden observar también. En este modelo tenemos un modelo más simplificado. Entonces, si ustedes no se quieren complicar mucho, simplemente colocan un formato simple, dentro del cual, pues, nosotros vamos a tener el número, en este caso es para el plan de manejo, ¿no? Las medidas propuestas, en vez de medidas propuestas, vendría a estar colocado lo que respecta a, en caso de la normativa, ¿no? Que vamos a hacer la calificación, tenemos cumple, o sea, conformidad, no conformidad menor, no conformidad mayor y no aplica, nada más. Se coloca obviamente la evidencia, ¿no? Y en el caso de que tengan que colocar alguna observación, una aclaración que tengan que hacer, si no solamente colocan la evidencia y nada más, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, necesitamos colocar, ¿no? La normativa, necesitamos hacer la calificación y en el caso de que tengamos que hacer observaciones, pues ahí le colocamos. Eh, hay que colocar de igual forma siempre la parte de lo que es la evidencia, ¿no? Porque en la evidencia
se va a colocar el artículo, o más bien dicho, el anexo en el cual vamos a adjuntar, ¿no? Entonces aquí en evidencia debemos colocar bien referenciado el anexo al cual está ahí, ¿no? Y así vamos calificando. Luego de que nosotros tengamos esta calificación de las tres, en el caso de que haya plan de acción, también tenemos que calificar el plan de acción y actualizaríamos también el plan de acción con todas las medidas, tanto no conformidades mayores como no conformidades menores, sobre las cuales yo voy a actuar, ¿no? Dentro de esto, pues igual colocamos medidas, actividades, medios de verificación, indicadores, responsables, plazo y el costo, ¿no? El plazo para hacer planes de acción no debe superar los 12 meses, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. En el caso de que tengan que cumplir el plan de acción, colocan también un cumplimiento del plan de acción, ¿no? ¿Quién se carga de los trámites para los pagos por control y seguimiento, como la presentación de depósitos o facturas? ¿El auditor o el promotor del proyecto? El que se encarga de realizar los pagos, la entrega de la auditoría inclusive debe ser el promotor, ¿no? El auditor obviamente tiene que asesorarle en ese sentido, pero tanto la entrega de la auditoría como el pago debe hacerlo lo que es el proponente, ¿no? Nosotros no nos encargamos de esa parte, nosotros nos encargamos de elaborar, de entregar al proponente e indicarle al proponente el procedimiento que tiene que realizar, ¿no? Algunas veces, y usted también puede ofrecer ese servicio, y algunas dependencias sí le van a aceptar que usted como consultor haga la entrega de la auditoría, pero va a haber otras dependencias que no aceptan que no sea alguien, que no sea el proponente quien entregue, ¿no? Entonces, los pagos por el control y seguimiento tienen que ser hechos por el proponente, ¿no? Nosotros no nos encargamos de esa parte. Eso debe estar aparte porque usted nunca vaya a colocar esta parte, porque puede ser que le cueste más, ¿no? Claro que, bueno, siempre se cobra la parte de lo que es el 10% del costo total de la auditoría. Ahora, con esa referencia, nosotros cuánto deberíamos cobrar mínimo por una auditoría, ¿no? Si el mínimo es el 10%, siendo el valor menor, son $200. ¿Cuánto debería valer lo mínimo una auditoría? Debería ser $2,000, ¿no? Porque el 10% de eso es los $200, ¿no? Espero no estarme equivocando, ¿no? Me parece que sí es. Entonces, lo mínimo es 200, debería ser lo mínimo una auditoría $2,000. Pero yo, por ejemplo, he estado conociendo que hay ciertas personas que hacen las auditorías hasta por 1,200, hasta $1,000, ¿no? Y por ahí hasta he escuchado por 800 y hasta 700. Entonces, es un poco ilógico, ¿no? Lo mínimo que se debería cobrar son $2,000, porque eso va correspondiente a lo que dice el 083B, ¿no? Obviamente, luego de que hayamos colocado todos los cumplimientos, pasamos a hacer el resumen del cumplimiento, ¿no? En donde que, bueno, nosotros vamos a hacer vamos a darle porcentajes generales a todos, ¿no? Siendo pues el 100% de las actividades, pues obviamente el porcentaje total, es decir, si es que cumplo con todas las actividades, el 100%. Pero si es que voy teniendo incumplimientos, pues hay que hacerles el valor correspondiente, ¿no? Si es que tengo 5 no conformidades mayores y 5 no conformidades menores y partí de 100 actividades, debo restarle, ¿no? ¿Cuál será el cumplimiento? Y según el porcentaje de cumplimiento, pues nosotros vamos a tener un porcentaje general de cada una de las actividades que hayamos tenido, ¿no? Del plan de manejo, de la normativa legal, de las obligaciones de la licencia, cumplimiento del plan de acción. En el caso de que sea, pues para esto hablamos de que es para una segunda auditoría o para una auditoría de un proyecto ex post, donde que ya hay un plan de manejo. Entonces ahí sacamos un global y el porcentaje global es el que se resume aquí, ¿no? De todas las actividades, normativa legal, plan de manejo, plan de acción y obligaciones de la licencia y obtenemos un porcentaje de cumplimiento global. El porcentaje tiene que superar el 70%. Si es que usted no cumple con el 70% al menos,
le van a rechazar la auditoría porque la empresa tiene que sí o sí superar el 70% del cumplimiento. De hecho, lo ideal y lo que generalmente se entrega son auditorías que sobrepasan el 80-85% del cumplimiento. Entonces, si es que por ahí hay algunas actividades que no se estén cumpliendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente, realizar o subsanar de inmediato antes de presentar la auditoría, ¿no? Para evitar este tipo de sanciones. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre, antes de cualquier situación, para evitar eso, ¿no? Una vez que ustedes tengan, como digo, el nivel de cumplimiento general, lo que vamos a hacer nosotros será transcribir en el documento de la auditoría final, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos, ¿no? Toda la que es evaluación de cumplimiento de la normativa, del plan de manejo, de las obligaciones de la licencia, de lo que es el plan de acción, que vendría a ser el plan de acción de la última auditoría, o del proyecto, en el caso de ser proyecto expost, de la evaluación o del plan de acción que se obtuvo de lo que es el estudio de impacto, ¿no? Ahora, muchas de las ocasiones también cuando no se ha hecho monitoreos o cuando así lo requiere el TDR o así lo requiere la autoridad ambiental competente, hay que hacer monitoreos también, ¿no? Un caso de ellos, pues, es sobre todo los sectores estratégicos, ¿no? Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, acá revisan el TDR que yo les adjuntaba. Este TDR que está, TDR que está aquí, si ustedes revisan ese TDR van a ver que ahí también hay que cumplir con monitoreos. Todo depende de lo que la autoridad ambiental competente me pida, ¿no? Entonces yo estoy supeditado casi siempre a lo que diga la autoridad ambiental competente, según eso, ¿no? Obviamente, después de que yo ya levante toda la información, ¿no? Si es que lo voy a hacer en un día, en una semana, ya está colocado eso en el cronograma. Al final, según el cronograma, yo establezco una reunión de cierre, donde que de igual forma vamos a hacer todo lo correspondiente para hacer, en este caso, la acta de cierre de la auditoría, donde que firme obviamente el proponente o el encargado de la auditoría interno o el encargado de proporcionar la información de la auditoría y hacen eso, ¿no? Una vez que ya tengan toda la información, hayan hecho todo esto, pues obviamente vendrá la estructuración, vendrá a la elaboración del documento en sí, a pesar de que pudieron haber seguido elaborando el documento con todo lo que es descripción del proyecto y únicamente dejar la parte de la evaluación del cumplimiento para esta etapa de levantamiento. Por lo general, ustedes van a tener que hacer el levantamiento de la información, porque previamente ya tienen que entregar un listado de todos los documentos a la empresa para que ellos ya les tengan listos los documentos a razón de que ustedes hagan la revisión de la información o la recopilación de la información en un día, ¿no? Para evitar todo tipo de situaciones. Entonces, ustedes tienen que tratar de hacer para evitar los gastos económicos también la parte de la auditoría lo más pronto posible, ¿no? Y obviamente ya en la parte de la posauditoría, ustedes realizan la elaboración de todas estas matrices, pasan a limpio las matrices, realizan las matrices y realizan la cuantificación, la evaluación del cumplimiento, el porcentajes que ustedes están cumpliendo dentro de lo que es la posauditoría, ¿no? Aquí obviamente vamos a establecer un plan de acción en base a las no conformidades mayores y menores que encontramos, ¿no? Para establecer medidas correctivas, ¿no? Todo lo que ya les había mostrado. Igual forma, pues hay que hacer un registro de los hallazgos,
y de la parte de las no conformidades. Me parece que sí tenemos por aquí adjuntado, si es que no está adjuntado para pasarles más luego. Me cuesta modelos de actas, matrices de cumplimiento. Bueno, no está subido aquí, ¿no? Ya les voy a pasar yo los modelos de documentos para hacer este levantamiento de información. Porque sí es necesario también tener registros de hallazgos y de no conformidades también, ¿no? Luego tenemos que hacer, pues obviamente, resumir todos los resultados que tengamos. Luego de tener toda la calificación, se resumen los resultados en tablas también, ¿no? Tenemos actualización también que hay que hacer del plan de manejo. Por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, aquí tengo una estructuración. A ver. Necesitamos, como les digo, actualizar el plan de manejo, hacemos cronograma valorado, conclusiones, recomendaciones y anexos, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente el plan de manejo ambiental hay que actualizarlo al formato correspondiente, ¿no? Donde que tengamos aspectos, impactos, medidas propuestas, indicadores, medios de verificación, los plazos y el costo, ¿no? Porque con eso vamos a elaborar el plan, el cronograma valorado. Obviamente el plan de manejo ambiental tiene que tener las actualizaciones correspondientes según la normativa lo amerite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de que nosotros tengamos ya un estudio de impacto, o más bien dicho, una auditoría de un proyecto que ya es con una licencia del 2014, ahí ya nosotros de igual forma tenemos que actualizar al plan, ¿no? Ya no colocar el plan de seguridad, sino el plan de rescate de la vida silvestre. Pero, como les repito, el periodo sigue siendo en lo que sí se aplica que la auditoría en esos, para los proyectos antes del 2019 siguen siendo cada 2 años, ¿no? Conclusiones, recomendaciones, nuevamente correspondiente a lo que teníamos originalmente, ¿no? En anexos colocamos todo lo que es medios de verificación. Ahora, ¿cómo ustedes van a presentar esto? Bueno, hay que presentar de esta forma, ¿no? De hecho, el documento en sí, el físico, ustedes van a encontrar un resumen del informe de la auditoría. O más bien dicho, el informe de auditoría, solo ese es el que vamos a imprimir, porque los anexos, como son muy pesados y a veces tienen varias hojas, entonces va a ser imposible que ustedes impriman con todos los anexos. Entonces, por lo general, lo que se hace es entregar el físico junto con los anexos en CD, ¿no? Solo el físico se entrega y el CD con todos los anexos se entrega, ¿no? Un resumen ejecutivo, en el resumen ejecutivo vamos a resumir toda la auditoría en pocas hojas, ¿no? Dentro de las actividades post-auditoría, pues nosotros tendríamos que presentar pues todo esto, la validación de la información, entrega del documento, presentación de la auditoría, como digo, con documento físico que debe ser el informe de auditoría, en tanto que el CD debe estar con los anexos, ¿no? Muchas de las veces a nosotros se nos presentan observaciones, ¿no? Entonces nosotros, tan pronto como nos emitan las observaciones, nosotros tendremos en este caso pues que presentar en un plazo máximo de 15 días
que se cumplen 15 días, las correcciones a las observaciones. Y asimismo tendrán 30 días para nosotros para pronunciarse en el término de la parte de lo que es las auditorías. Como digo, nosotros presentamos, entregamos junto con, entregamos en manera física, ¿no? Junto con los anexos, y ahí tienen 90 días ellos para revisarnos. Por las auditorías, por lo general, sí nos revisan en los 90 días, ¿no? Luego de los 90 días, pues obviamente nosotros nos van a dar un tiempo para realizar las correcciones, ¿no? Que es un periodo máximo de 15 días o que se puede extender por otros 15 más a petición, ¿no? Pero por lo general en 15 días ya debemos entregar las observaciones y luego tienen 30 días la autoridad ambiental competente para, en este caso, pronunciarse, ¿no? En la segunda ocasión, nosotros, bueno, tenemos todavía, ¿no? Luego de esto nos van a hacer el cobro de la tasa, ¿no? En las primeras observaciones hacen el cobro de la tasa, entonces con las correcciones que hemos realizado, ya debemos entregar la tasa o el pago de la tasa para la revisión, que por lo general lo solicitan y que obviamente ese pago tenemos que hacerlo, o tienen que hacerlo, más bien dicho, los proponentes. Tenemos esta segunda posibilidad, ¿no? Todavía podemos ahí tener unas segundas observaciones y es así, nosotros tenemos que absorberlas o resolver. En el caso de que no resolvamos, ahí sí nos van a cobrar nuevamente las tasas. Y en el caso de que nosotros no nos hayamos pronunciado al respecto de eso, no hayamos pagado nuevamente, se archiva, ¿no? Se archiva lo que es la auditoría y pues tendríamos que volver otra vez a empezar el procedimiento, ¿no? Acá les quiero mostrar una auditoría. Está aprobada. Obviamente no les puedo pasar porque es una auditoría hecha a una empresa privada, empresa pública, perdón. Entonces, solamente aquí yo les muestro para la parte en sí, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos una hoja de control sobre las observaciones que fueron realizadas, ¿no? De hecho, se emitió un documento en el cual se realizó las observaciones y pues bueno, ahí nos colocaron las observaciones y observaciones que toca absorberlas, ¿no? Tenemos aquí la parte del equipo consultor, tenemos introducción, como les dije, con la parte de los antecedentes, tenemos objetivos, tenemos alcance, técnico, geográfico. En el técnico, obviamente, vamos a ver hasta a qué etapa corresponde la auditoría. Y en el geográfico, pues, la parte que se evalúa, ¿no? Que puede ser la ley de influencia directa e indirecta. Marco legal referencial, con todos los cuerpos legales correctamente desarrollados. Tenemos la metodología aplicada para la auditoría ambiental y cumplimiento. Tenemos la descripción del proyecto, obra o actividad. Con todos sus elementos. La evaluación del cumplimiento ambiental, ¿no? Por cada uno de los componentes. Obligación, perdón, normativa legal. Plan de manejo ambiental. Obligaciones de la licencia. Acá hacemos una síntesis de la evaluación del cumplimiento. Y al final hacemos un resumen general, ¿no? De todo el cumplimiento. Tenemos el plan de acción. Tenemos el síntesis de las actividades auditadas que les estaba hablando. Actualización del plan de manejo de acuerdo a la normativa ambiental vigente con todos los elementos, ¿no? Al final de esto hay un cronograma valorado. Cronograma valorado.
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿no? Como digo, los anexos no van en el documento del informe de auditoría, sino iría como carpetas anexas únicamente, ¿no? Aparte de esto, nosotros tenemos que entregar un resumen ejecutivo, ¿no? El resumen ejecutivo está toda la auditoría resumida, ¿no? Aquí tenemos un resumen ejecutivo. Tenemos entonces el resumen ejecutivo. Donde aquí igual colocamos, ¿no? Los datos del proyecto y un resumen total, ¿no? Sobre todo de la parte de lo que es el plan de manejo, la evaluación del cumplimiento, ¿no? En manera general, un plan de acción, conclusiones y recomendaciones. Es un resumen que tenemos que hacer y siempre vamos a tener que entregar. Muchas de las veces el resumen ejecutivo se lo entrega dentro del informe, en este caso del informe de auditoría, ¿no? Pero en ocasiones también nos piden aparte, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Vamos a tomarnos el receso, ¿no? Para continuar ya con la última parte que tendríamos que ver de esta temática, que es un poco hablar de las actividades de post-auditoría, y luego de eso, pues, concluiremos con el curso, ¿no? Del día de hoy. Oh, bueno, me parece que ya no nos quedan muchas temáticas. A ver, ¿qué más tenemos que ver de acá? ¿Ah? No, ya concluimos, ¿no? Con la temática del día de hoy que teníamos que ver. Que no era muy amplia en realidad, ¿no? Entonces, terminaríamos ya con esta parte de lo que es auditoría ambiental de cumplimiento. Aquí tienen algunos otros documentos que ustedes pueden revisar, que van a ser útiles para ustedes, ¿no? Para que puedan realizar. Y tienen alguna parte también de lo que es, de que pueden hacer plan de manejo ambiental. ¿Cuándo se aplica un plan emergente? Cuando la autoridad así lo indique, ¿no? Por lo general, el plan emergente es un plan aún más inmediato que un plan de acción, porque en un plan de acción tenemos, como digo, la posibilidad de hacerlo durante el periodo de un año. Pero el plan de emergente es un plan de ejecución inmediato. Entonces, por lo general, un plan de emergente es cuando se identifica que existe una o más actividades que necesiten una corrección urgente, ¿no? Entonces ahí se aplica un plan emergente. No es muy común tampoco de los planes emergentes, esto por lo general ocurren en lugares que contaminan bastante, como por ejemplo las minerías, los hidrocarburos, y empresas también que pueden estar haciendo algún tipo de contaminación con metales fuertes o metales que contaminen bastante. Entonces ahí se puede aplicar un plan emergente, ¿no? Personalmente no he tenido la oportunidad de desarrollar un plan emergente, ¿no? Solo alguna vez, como digo, me consultaban acerca del costo que se debía cobrar y me presentaron, o más bien dicho, me dijeron que presente una proforma, pero no tuve la oportunidad de desarrollar. Era un plan emergente para lo que es un derrame de hidrocarburo que había existido dentro de lo que es las instalaciones de una bueno, no de las instalaciones en sí, sino de un terreno conjunto. Había habido una fuga de gasolina o de combustible, más bien dicho, hacia un terreno cercano, ¿no? Y le había solicitado justamente la autoridad ambiental competente de esta provincia, le había solicitado un plan emergente eh, a esta gasolinera, ¿no? En el cual pues tenían que realizar la corrección y remediación de ese suelo, ¿no? Bien, entonces, como les digo, pueden revisar acá la parte de lo que tienen de la información de la parte de auditoría ambiental de cumplimiento.
Y pues continuaríamos el día lunes con la parte de lo que es ARGIS aplicado a la gestión ambiental y también tendríamos gestión integral de residuos sólidos, donde vamos a revisar todo lo que respecta a cómo realizar los estudios definitivos para lo que es gestión integral de residuos sólidos. Obviamente no vamos a revisar o no vamos a analizar a profundidad todo, sino vamos a analizar solamente la parte correspondiente o que es la parte más fundamental que debe hacer el ambiental dentro de lo que es este tipo de estudios, ¿no? Muchas de las veces a los ambientales nos excluyen, de hecho, de esos estudios cuando los más calificados para estructurar sobre todo lo que respecta a alternativas somos nosotros, ¿no? Entonces, igual vamos a revisar eso. Vamos a revisar también ARGIS. Lo que sí, el lunes quisiera que ya tengan todo instalado. Bueno, yo ya el día de mañana les activo los usuarios y todos ya deben tener instalado ARGIS 10.8. En el caso de que tengan versiones superiores, no hay problema, excepto que sea ARGIS Pro, porque ARGIS Pro es distinto, ¿no? Y de igual forma, todas pueden colocar también o pueden tener todas las versiones anteriores, aunque yo les aconsejo que utilicen desde el 10.5 para arriba, ¿no? Porque es más fácil trabajar. Entonces acá ustedes van a tener o va a estar colocado un link para descargar el ARGIS 10.8. Aquí también voy a colocar un video donde que les dice cómo instalar el ARGIS 10.8. Eh, Instalan también el Google Earth si es que no tienen instalado. Van a descargarse estas coberturas, ¿no? Este que dice coberturas y acá abajo, al final, eh, también esta otra que dice coberturas 2. La versión 10.8 es estable. Ninguna versión pirata es estable, ¿no? Lamentablemente. Todas las versiones ustedes van a ver que por lo general se traban, ¿no? Pero digamos que yo que he manejado desde las versiones 10.0 es la versión que menos errores me ha dado, ¿no? Y eso que mi computadora no es tan buena, ¿no? Mi computadora solo tiene las características que tiene, a ver, es de 4 GB en RAM y me parece que tiene 2.2 de velocidad. A ver, tiene 4 de RAM, es una Intel i5 de cuarta generación y tiene 2.3 GHz, ¿no? Que por lo general el que le da la velocidad es el segundo núcleo, ¿no? Porque tenemos doble núcleo y el núcleo de acá es el que siempre consideren ustedes. Eh, Funciona o sea, para funcionar así estable, tiene que tener por lo menos 2.2 GHz, ¿no? Acá la velocidad del procesador. Intel Core i5, sí, también lo mínimo. Y que sea así mismo como la mía, mínimo de cuarta generación. Si está en séptima y novena generación, ya es buenazo, ¿no? Tenga 4 GB de RAM, para que funcione, ¿no? Entonces revisan ahí las características, si no tendrían que pedir prestada una computadora, porque nosotros aquí vamos a hacer esto así muy práctico para poder elaborar, como digo, en este caso, los mapas de los estudios de impactos ambientales, que es lo que vamos a hacer acá, ¿no? A ver, se descargan el que dice coberturas y también van a descargarse, ¿dónde está? Uno que dice coberturas 2. A ver, cartografía. Este de aquí también, el Arbitrail, descarguen, ese es para imágenes, ¿no? Bueno, aquí descargan este que dice coberturas. No encuentro el otro archivo que dice coberturas 2. ¿Dónde está? Bueno, ahí se descargan este que dice coberturas, ¿no? Se descargan el ARGIS
descargan coberturas, el MapSource también, e instalan todos esos programas y tienen listo para el día lunes, ¿no? Para poder trabajar correctamente. ¿Cuánto costaría aproximadamente una auditoría de un relleno sanitario que se genera? Bueno, de costos nunca me gusta hablar porque para costos siempre necesitamos conocer toda la realidad, ¿no? Eh, Primero que nada, para poder establecer, bueno, como digo, una, un valor, necesitaríamos saber cómo está el estudio de impacto en primer lugar, para saber qué tipo de equipo multidisciplinario vamos a tener que utilizar y qué tipo de situaciones, porque muchas de las veces en auditorías hacia lo que es residuos sólidos solicitan también la intervención de ingeniero civil, ¿no? Que eso no es aplicable en todos los sitios, ¿no? Los ingenieros civiles solo intervienen en la parte de lo que es infraestructura civil, ¿no? Se necesita por lo general eso, se necesitaría saber si es que existe bosque, vegetación cercana al sitio, porque ahí necesitaríamos también un biólogo o un forestal. Necesitaríamos ver cómo están con el tema de la situación de los monitoreos, que normalmente se hacen periódicamente. Necesitaríamos saber cuáles son las áreas que tiene, porque puede ser que solamente sea un vertedero controlado, es decir, que no tenga áreas de reciclaje, áreas de compostaje, y así hay muchas cosas que nos necesitaríamos conocer para establecer un valor exactamente, ¿no? Pero así generalmente, o sea, de manera general, diciendo que solamente, bueno, que tampoco tenga lo que es desechos sanitarios, que sería la otra situación también, porque si tiene desechos sanitarios también eleva eso el valor de la auditoría. Pero suponiendo que reúne las condiciones mínimas, sí estaría un valor aproximado entre unos 10 a 12 mil dólares, como mínimo, una auditoría para un relleno sanitario de estas características. Como mínimo 10 a 12 mil dólares, ¿no? Independiente de todo lo que son monitoreos, de todo lo que son, eh, de todo lo que tenga que ver con pago de tasas, independiente de eso, ¿no? 10 mil a 12 mil dólares, más o menos. Ese sería el valor que tengo considerado que, según mi experiencia, ¿no? Entonces eso, nos vemos el día lunes. Que tengan una buena noche, pues muchas gracias por asistir.